Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 13 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Una nueva semana, amigos y amigas, y tengo rápidamente que explicar mi ausencia la semana pasada, los días jueves y viernes, porque tenía compromisos domésticos muy importantes, resolviendo problemas, si se quiere, de plomería y albañilería, que están bajo mi responsabilidad, más no en mis capacidades técnicas. Entonces tuve que solicitar el auxilio de una persona especializada, así que tuve jueves y viernes dedicados a esos menesteres hogareños. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, en medio de esta turbulencia nacional e internacional, que vamos a tratar de alguna manera, de desmenuzar con el auxilio de un especialista en estos temas, politólogo, hombre de la academia, pero también del ejercicio de la política. Estamos hablando de un ex parlamentario, dirigente político y, bueno, graduado en la Universidad Central de Venezuela en estudios políticos. Se trata de Ángel Medina, a quien le doy cordial bienvenida. ¿Cómo está, Ángel? Hola, Mario. En la UCB, ¿no? Sí, claro, UCBista. Correcto. UCBista de corazón, de cuerpo y alma. Qué bueno. Gracias, Mario, por la invitación. Saludos a todos los que nos ven por la radio, por las redes, Así es. por donde estamos transmitiéndonos. Así es. Mira, muchas cosas han ocurrido desde... Yo me retiré del miércoles, fue mi último programa, de modo que jueves y viernes no estuve acá y han ocurrido muchas cosas. Bueno, una de ellas, tal vez la más importante desde el punto de vista nacional, es el otorgamiento por parte del Premio Nobel a María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz, una cosa verdaderamente importante, con proyección no solamente nacional, sino internacional. También han ocurrido otros acontecimientos, está materializándose un acuerdo entre, imagínense ustedes, entre Hamas y el Estado de Israel, con mediación de Donald Trump, el presidente norteamericano, y de algunos otros dignatarios de otros países, de modo que están ocurriendo cosas. Y, por cierto, yo me pregunto, caramba, si se pudieron entender los señores de Hamas, que han cometido evidentemente crímenes, y si se han entendido la gente de Hamas con Netanyahu, el gobierno de Israel, que también ha cometido crímenes, y se han sentado a encontrar una solución pacífica a esa crisis, caramba, no nos podemos sentar los venezolanos, no se podrán sentar el liderazgo nacional antes de llegar a una situación como esa, de confrontación violenta, que cueste sangre, que cueste vidas, que cueste destrucción del país. No podemos resolver eso por la vía del diálogo, por la vía de un acuerdo que permita que se imponga la democracia, el respeto a la soberanía popular. Vamos a trasladarle la pregunta a nuestro invitado, Ángel Medina. ¿Qué piensa de eso, Ángel? Bueno, comienzo por lo primero. Este es un país que, y este es un mundo que pareciera... Yo decía antes que Venezuela es un país que no aburría porque siempre pasaba de todo, pero esto se ha transformado en un mundo que no aburre porque siempre pasa de todo. Yo a esto le sumaría, a tu lista, le sumaría la destitución de Dina Boluarte como presidente del Perú. Perdón. Ya sería el 7º presidente que es destituido en menos de una década en Perú, ¿no? Creo que hay que sumarle eso, pero con el tema de, por ejemplo, del premio Nobel, sin duda alguna es uno de los premios más importantes, de mayor prestigio y reconocimiento que el mundo occidental tiene. El mundo occidental, al cual en lo particular yo formo parte. Es un premio que ha demostrado y reconoce el valor de hombres y mujeres que han dado muestra de construir caminos. En este caso, el Premio Nobel de la Paz cae, yo decía, bueno, es el primer venezolano que recibe, pero después me dijeron que no,
que hay un médico venezolano que en los años 80 también recibió el Premio Nobel de Medicina. Aunque en colectivo, ¿no? En colectivo, Sí. pero en todo caso el primer Individual. Nobel de la Paz Sí. para un venezolano y sobre todo para una venezolana, para una mujer, es para María Corina, y por supuesto ese Nobel es en reconocimiento a todo lo que sucedió durante el año 2024, toda esa lucha por defender los derechos políticos y civiles de todos los venezolanos, de los cuales creo que una enorme mayoría formamos por parte de esa defensa de los derechos políticos. Así que no queda otra que reconocer eso y reconocer que ojalá este premio, este galardón, venga de la mano de eso que tú dices, venga de la mano de un proceso que permita destrabar el enorme conflicto de esta crisis que todos los días pareciera que se profundiza más y que pareciera a veces no tener ni siquiera resolución. Al menos el premio sirva para reconstruir un espacio, si es posible reconstruirlo, un espacio para buscar una gran negociación. ¿Y por qué lo digo? A veces mucha gente no le gusta el término negociación, que para qué hay que negociar, que no hay que negociar. Y lo digo por el segundo ejemplo. ¿Qué mayor ejemplo que Hamás e Israel? Una lucha, ya por lo menos tiene cruenta como tal, es una lucha que ya lleva más de 70 años. Así es. 70, 80 años, que ha costado la vida de parte y parte, donde nadie es bueno ni nadie es malo, simplemente es un conflicto con profunda, además, un conflicto marcado por el tema religioso. La religión es un dogma en muchos casos y los dogmas son muy difíciles de compaginar. En el caso venezolano no hemos llegado a ese punto de Israel y Hamás, no hemos llegado a acciones tan terroristas como la de Hamás, ni hemos llegado a acciones tan desproporcionadas como el del Estado de Israel. No hemos llegado ahí, gracias a Dios. Sí hemos tenido, por supuesto, saldos lamentables en toda esta historia, de los cuales hemos sido en algunos casos testigos de primera mano. Hombres y mujeres, dirigentes, amigos que ya hoy no están, físicamente partieron por causa de la violencia. Amigos que no están en Venezuela porque tuvieron que irse por causa también de la crisis y la polarización política, la lucha política. Así que no hemos llegado a esos niveles y creo que nadie desea llegar a esos niveles. Le puedes preguntar a cualquier venezolano y ningún venezolano aspira que aquí termine esto, o sea, que se resuelva esto de la peor manera posible. Y si es posible construir la mejor manera posible de destrabar un conflicto tan complejo como el que estamos viendo, pues hay que echar mano a eso y hay que poner el grano de arena para ello. Así es. Por cierto que entrando acá al estudio, por boca de mi querido colega Marco Rivera, me entero que el gobierno venezolano rompió relaciones con Noruega, con el Reino de Noruega, a partir de la decisión que tomó la Academia del Nobel de otorgarle el premio a María Corina Machado. Y yo he visto, comentaba antes de entrar al programa con nuestro invitado, que he visto cómo el gobierno de Noruega, que por cierto no necesariamente tiene que ver con la decisión del premio Nobel, que el gobierno de Noruega ha venido deslizándose cada vez más hacia una posición, una postura de confrontación con el gobierno venezolano. Noruega, que había venido por muchos años siendo el factor de facilitación, de mediación entre el gobierno y la oposición venezolana. Pero a partir de hechos que han ocurrido en nuestro país, esta postura noruega se ha ido, digamos, alejando de la mediación para confrontar al gobierno, por ejemplo, en materia de liberación de presos políticos, que lo ha pedido el gobierno de Noruega. Entonces, ¿qué opinas tú, Ángel, de esta decisión que ha tomado el gobierno venezolano en relación con Noruega, que más bien ha contribuido en buena medida a tratar de alejar las posibilidades de una confrontación violenta en Venezuela? Bueno, preguntarse en qué ayuda esto. ¿En qué ayuda? ¿En qué ayuda que cada vez que alguien te critique, y en este caso ni siquiera hubo una crítica, ¿en qué ayuda que cada vez que tú sientes que algún gobierno o algún estado o alguna organización de un país te está agrediendo, cosa que no sucede con el Premio Nobel de la Paz, tú tomas la decisión de romper relaciones, cerrar la puerta y no hablar más? O sea, ¿qué actitud permite construir? O sea, ¿qué actitud constructiva es esa? Ninguna, cero. Nada, eso no tiene nada de positivo ni para el país ni para nadie. Sobre todo porque Noruega tiene una historia muy larga y una experiencia comprobada en mediación, en buscar negociación. Bueno, Noruega fue factor fundamental en los procesos de paz de Colombia, todavía lo es hoy.
actor importante en los procesos de paz de Colombia y gran parte, una buena cantidad de países del África que han conquistado la paz, no gracias a Noruega, sino con el apoyo, de Noruega. Entonces, ¿qué de positivo tiene que le tires la puerta en la cara a un país que puede, como lo ha sido, puede ser siempre un actor de intermediación, de servir la mesa, de proponer negociaciones, de alentar diálogos? O sea, ¿qué de positivo tiene eso? Cero, nada, ninguno. Eso es como cuando el presidente de Panamá critica, entonces cierras vuelos, cierras embajadas con el daño económico profundo que eso le hace al país, para después, ¿qué? Volver a abrir los vuelos, volver a abrir la embajada. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y por eso es que es tan importante, cosa que no sucede aquí, que la razón de Estado no tiene que privar la razón de gobierno. El que está en el poder es una cosa, pero el Estado es otra. Y el Estado tiene la obligación de mantenerse como Estado con las mejores relaciones con todo el mundo, así no piensen exactamente igual. Fíjate, Ángel, esta noticia acerca del Premio Nobel de la Paz en persona de María Corina Machado, pienso tal vez desde una postura fantasiosa, seguramente pensarán algunos, de ingenua, que pudiera favorecer, lejos de una solución violenta a la crisis venezolana, pudiera favorecer la negociación, un acuerdo entre el gobierno y la oposición venezolana. ¿Qué bases tendría que tener un acuerdo de esa naturaleza que pudiera ciertamente materializarse y permitir que esto que yo siento que pudiera ser considerado por alguna gente como fantasioso o ingenuo, se pudiera materializar? Lo que pasa es que hay que entender que el proceso político que estamos viviendo hoy no es un proceso o no es un choque entre poderes principalmente nacionales. Es decir, ahorita la mayor presión que se está aplicando sobre quienes están en el poder en Venezuela no viene de sectores de la oposición ni sectores nacionales opositores políticos al gobierno o a Maduro. Viene de un país como Estados Unidos. Sí. O sea, la principal presión viene de una nación potencia, y sobre todo potencia en América, potencia en el mundo. Entonces, la relación no es una relación de resolución del conflicto a través del diálogo interno, en principio. Pero nosotros lo que sí creemos, o al menos lo que yo sí creo, es que en medio de esa tensión que hay entre Estados Unidos, o entre Trump y Maduro, lo mejor que puede hacer Maduro es buscar reducir las tensiones a nivel interno. Y ese sería otro espacio como de negociación para los asuntos nacionales venezolanos. Y lo mejor que puede suceder es también ir construyendo caminos para provocar negociaciones en Venezuela, porque claramente Venezuela necesita una negociación. O sea, este país, tal como está hoy, no le sirve absolutamente a nadie. No sirve ni a mediano ni a largo plazo a nadie. Menos le sirve a los ciudadanos. Entonces, creo que hoy es un buen momento, hoy o ayer o antes de ayer, era un buen momento, como lo seguirá haciendo mañana y pasado mañana, para desescalar las tensiones internas que hay en Venezuela. Ahora, tú me preguntas, ¿cómo hacer ese desescalamiento o cómo comenzar ese desescalamiento que no es un proceso de un día? Bueno, puedes comenzar liberando a todas las personas que están en este momento detenidas por pensar radicalmente distinto o pensar distinto. Se puede comenzar por ahí. Se puede comenzar por cesar todo un esquema de amedrentamiento o atosigamiento a muchos factores políticos en el país. Se puede comenzar reconstruyendo mínimos espacios de institucionalidad que permitan ir discutiendo temas que son necesarios para Venezuela y que son urgentes para Venezuela. El tema económico es urgente, discutirlo, buscarle solución. El tema social es urgente, el tema del salario es urgente para discutirlo y para darle forma y para ver si se puede construir soluciones. Ahora, eso no se puede construir desde las trincheras. Eso se tiene que construir creando espacios fuera de las trincheras que permitan no solamente el reconocimiento del otro, sino perseguir un camino que es darle a los venezolanos una mejor calidad de vida y darle a este país algún mínimo de certidumbre en medio de la enorme incertidumbre que estamos viendo. Ok, ahora, ¿cómo negociar? ¿Cómo debería materializarse una negociación de esa naturaleza? Aquí presenciamos en Venezuela hace algunas semanas una propuesta que hizo el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre Peraza,
que fue secundada por el rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, en el sentido de que se deberían sentar a negociar Nicolás Maduro con María Corina Machado. ¿Eso es posible? ¿El gobierno es capaz de reconocer a María Corina Machado como la lideresa de la oposición venezolana y sentarse a negociar una solución? ¿O cómo crees tú que debe empezarse esa negociación para que efectivamente tenga posibilidades reales de solventar buena parte de la crisis? Te lo pongo así y hablando en términos del contexto. Tú veías hace un mes a Netanyahu con posibilidades de sentarse con Hamás y negociar. Así es. O veías a las declaraciones de Hamás de sentarse a negociar con Netanyahu para negociar algo. Así es, no y se bueno, veía. hoy estamos viendo la liberación de los rehenes de parte y parte, de los detenidos de lado y lado, y estamos viendo una liberación que permita construir otro camino después de un saldo terrible de sangre, de muerte, de destrucción, de bombas, de todo lo que tú te puedes imaginar y de todas las acusaciones de lado y lado. Hoy se está provocando eso. Si allá se está provocando y allá ha sido posible, ¿por qué no va a ser posible aquí? Eso lo pregunto ahora, yo también. Quizás el dato importante de lo que está sucediendo en el Medio Oriente lo podemos trasladar para acá, y el dato importante es quién va a ser el mediador de ese proceso. En el caso de ese proceso del Medio Oriente ha sido Donald Trump y los Estados Unidos. ¿Quién va a ser el mediador en Venezuela? Y eso sí es importante, porque volvemos a los noruegos y volvemos a hablar de cualquiera. O sea, lo importante aquí es que siempre es posible, pero en estos procesos la mayoría de las veces siempre hace falta como un mediador, alguien que lo siente, alguien que pueda ser reconocido por ambas partes y que permita sentarlos a llegar a los acuerdos que a veces parecen insólitos, pero que en política todo es posible si hay voluntad. Ahora, y en este caso, ¿quién pudiera ser ese Estado o esa individualidad o esa institución que preste este servicio de mediación? Porque en el caso de, como bien tú dices, en el Medio Oriente, Donald Trump fue un facilitador. Me pregunto, Donald Trump con esos buques de guerra en el Mar Caribe, seguramente no tendría esa calificación como para mediar entre estas dos fuerzas internas. No lo sé. Yo no lo sé. Yo no descarto nunca la posibilidad que Estados Unidos sea un mediador. ¿Y sabes por qué no la descarto? Porque Estados Unidos atacó, por ejemplo, Irán y después se sentaron y negociaron un acuerdo nuclear, donde está ahora la Organización Internacional de Energía Atómica dando ahí, y Irán puso fin a su programa de energía nuclear por intercambio de sanciones. En el caso del Medio Oriente, vuelvo al caso del Medio Oriente, ¿quiénes iniciaron hace un año y medio los procesos de diálogo y negociación? Turquía, Rusia intentó hacer también, China intentó hacer, los países europeos también intentaron hacer, todos intentaron hacer, bueno, y al final llegó los Estados Unidos. En el caso venezolano, hemos pasado por México, Barbados, Noruega, Oslo, por todos lados, Grupo de Lima, sin Grupo de Lima, por todos lados hemos pasado. ¿Y quién te dice que los Estados Unidos no puede hacer? Es decir, repito, en política no hay imposible si hay voluntad política. O sea, Trump puede ser un mediador para la crisis. Te pregunto. ¿Por qué no? O sea, ¿Maduro reconoce a Trump? Sí, le envió una carta. Y le dijo, bueno, vamos a poner un acuerdo, tal. Además, una carta. Le envió una carta. ¿María Corina reconoce a Trump? Claro, porque Trump no puede ser. Es decir, aquí es un momento donde a veces, porque el problema de las negociaciones es cuando tú partes de las preconcepciones. No, esto no puede ser porque esto hay unos barcos y entonces ellos se pelean. No, pero es que precisamente las negociaciones existen del conflicto. Si no hay conflicto, no hay negociación. Hay institucionalidad propia. Pero las negociaciones vienen después de que existen los conflictos o cuando existen los conflictos. Y los conflictos no es porque yo pienso exactamente igual a ti, es porque pienso radicalmente distinto a ti y en muchos casos nos hemos hecho mucho daño en el camino. Entonces, las negociaciones, lo más importante de las negociaciones es crear el espacio para que se produzcan. Después uno ve con quién entra, quién se sienta, quién no se sienta, si eso llega, si no llega y de qué manera se llega a la negociación. Porque lo más interesante de un proceso de negociación es entrar en él. Tú después no sabes cómo sale eso. Pero lo más importante es entrar. Y en este caso, vuelvo al tema, yo creo que Estados Unidos, ¿por qué no? Puede ser un buen mediador en el conflicto venezolano. Tiene posición de interés y tiene posición de fuerza para hacerlo. ¿No es parte del conflicto? Claro que es parte del conflicto, pero no es un nacional. O sea, lo que te digo, si queremos avanzar en la resolución de un conflicto con marca y sello venezolano, cualquier actor internacional que se preste para llevar un proceso de negociación no es parte del conflicto nacional. Porque el problema es que hay que nacionalizar el conflicto. Una cosa es la lucha del narcotráfico en los Estados Unidos y otra cosa es el conflicto político profundo que hay en Venezuela. O sea, una política de los Estados Unidos.
Pero el problema es que el sistema político nuestro, lo interno, está desbaratado. No hay canales, no hay puentes de comunicación, no hay institucionalidad que soporte cualquier espacio para diálogo. O sea, lo que necesitamos también es no solamente ver cuáles son el problema que hay en Estados Unidos y Venezuela, o cuál es la política de los Estados Unidos, es ver cuáles son los enormes problemas que nosotros tenemos sin resolver, y que venga quien venga, si no lo resolvemos no vamos a poder echar para adelante como país. Ok, bueno, muy interesante esto que estás planteando, la posibilidad de que el propio Donald Trump pudiera ser mediador o facilitador entre el gobierno venezolano y la oposición para la búsqueda de un acuerdo entre ambas partes. Por supuesto, eso será siempre muchísimo mejor que las cañoneras, que una salida violenta. Bueno, amigos, en breve tenemos que hacer una pausa. ¿Qué hora es? Rapidito, todavía nos quedan unos minutos antes de irnos a la pausa. Así que vamos, Ángel, a leer algunos de los comentarios, de los mensajes que ya nos llegan en esta conversación para que los consideres luego en bloque. Dice Fernando, periodista, nuestro colega Fernando Peñalver, quien se encuentra en Chile. Más sangre y más vida, colega, dice. Méndez Reinaldo 761. Emma se encuentra en estos momentos el invitado. No entiendo la pregunta. ¿Está en AD, PJ, maricorinismo o madurismo? Pregunta políticamente que dónde te encuentras tú, porque entiendo que tú vienes de Acción Democrática, fuiste dirigente de Acción Democrática, sí. Luego de Primero Justicia. Hasta donde sé, estás en Unión y Cambio. Sí, estamos estamos en la oposición. Es lo más importante. Estamos en la oposición y estamos trabajando y hemos trabajado en Unión y Cambio para reconstruir este conflicto tan profundo en que estamos. Pero sobre todo hay una cosa que es importante, Mario. Hay muchas voces que yo he escuchado diciendo, mira, hay que apostar a la unidad de las fuerzas políticas. Y eso es cierto. Eso es cierto. Yo puedo tener 1000 diferencias con 1000 personas, pero la mayor diferencia que tengo es con un país que no está sirviendo. Y si el país no sirve, tengo que juntar fuerzas con aquel que quiera también, como yo, tener este país distinto, y hay que juntar fuerzas. Yo creo que tenemos demasiado rato peleándonos entre nosotros. Y eso no tiene ningún sentido. La verdad, no tiene ningún sentido político. Estoy de acuerdo contigo. Ok. Vamos a continuar leyendo mensajes. Méndez Reinaldo 761 dice, hoy María Corina insta de nuevo a que Trump actúe militarmente. Pregunta, ¿esa es la conducta de un Nobel de la Paz? ¿Dio una declaración María Corina en ese sentido? Yo la verdad que no la vi. No la he visto. No la he visto. Tampoco, no. Pero en todo caso, yo creo que además el Nobel de la Paz viene consigo con un mandato, ¿no? O sea, si te dan el premio Nobel de la Paz también eso viene con un mandato que además, y lo decíamos, un premio, uno de los reconocimientos más importantes del Occidente, del mundo occidental. Y eso viene con una fuerza que obviamente fortalece el liderazgo de María Corina, pero también es una fuerza de mandato de construcción de un camino hacia la paz. La paz es la cosa más compleja de construir. Tal cual. Lo maravilloso de la paz es que es muy difícil llegar a ella, pero cuando se llega es maravilloso. Y yo, por ejemplo, yo hoy veía las caras de los familiares de esos israelíes, de los familiares que recibían a los israelíes después de un año en rehenes. Y eso es la paz. La paz es cuando veía a los palestinos bailando, recibiendo a sus presos. Eso es la paz. Es cambiar el esquema por momentos donde podamos tener algún grado de felicidad y entendernos como un todo. Y yo creo que, ojo, y rescato algo aquí, hoy es lunes, en 6 días vamos a tener un momento de enorme paz para todos los venezolanos, por lo menos los que somos católicos, de enorme paz y de unión, porque ahí no va a haber un dibujo de con quién estás tú, como me preguntan, ¿dónde estás tú? Ahí no va a haber ningún dibujo, ahí el dibujo va a ser, bueno, todos los que tenemos creencia y tenemos fe, vamos a estar regocijados en la beatificación de Carmen y de José Gregorio. Así es. Vamos a seguir leyendo mensajes rápidamente. Garbo 2015 dice, celebrando el Nobel. Y dice, el presidente González Urrutia le dio las gracias a Noruega. Méndez Reinaldo 761, los que están en Miami critican que aquí en Venezuela celebren la Navidad y hagan comidas navideñas, pero ellos allá sí lo hacen. La doble moral. Laura Mendoza 740, hola, buenas tardes Mario, feliz inicio de semana. Gracias por el invitado. Yo todavía celebrando por este premio que le otorgaron a María Corina Machado, se lo merecía, Dios la bendiga. Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, siempre lo aclaro,
Dice, saludos Mario, saludos a tu invitado. Los diálogos que tuvieron la oposición y el gobierno allá en Noruega nunca tuvo acuerdo, y eso es atraso para un país. El país No es se verdad. anarquizó, ejemplo, las guarimbas. Ciertamente hubo acuerdo, las partes seguramente no No es verdad, cumplieron, no, pero acuerdos hubo. Sí hubo acuerdos. Claro, sí en hubo México acuerdos. y en Barbados. En México y en Barbados. La realización de las propias elecciones primarias fue producto de Barbados. Uh-huh. En México también hubo un amplio acuerdo. Todo el proceso que fue absolutamente accidentado las elecciones presidenciales del año 2024, pues todo ese proceso se avanzó producto de Barbados, aunque terminó en lo que terminó y terminó accidentado como terminó, pero fue producto de Barbados. Los acuerdos humanitarios que se provocaron en Venezuela fueron producto de Barbados. En ese momento también me acuerdo que hubo algunos avances en materia económica que fueron productos de Barbados. Es decir, lamentablemente no se logró el marco completo, pero sí hubo avances, porque al final cuando tú te sientas, cuando tú debates, cuando tú discutes y cuando tú te sientas formalmente a negociar, algo sale. Algo bueno siempre sale. Quizás no sale todo y quizás no se completa, pero algo bueno siempre sale. Es mejor eso que no tenerlo. Así es. Vamos a ir a la pausa porque corresponde justamente a esta hora escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. También cumplir compromisos publicitarios de la estación. Y al regreso continuamos conversando con Ángel Medina. Él es politólogo, fue parlamentario, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente político en la actualidad, es parte de la organización Unión y Cambio, que lidera Enrique Capriles Radonsky. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta. Acá continuamos un rato en las redes sociales, Ángel. Por cierto, yo que menciono a Enrique Capriles Radonsky, este conflicto entre María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky, ¿cómo lo aprecias tú a la luz de este premio Nobel? Es que no, yo soy de los que cree que aquí, más allá de las diferencias que tiene cada quien y de las posiciones que tiene cada quien, el camino no está ahí. O sea, el punto, el asunto de la crisis que vive Venezuela no es un asunto de quién es más culpable o menos culpable del lado de la oposición. Aquí todos sabemos quién es el culpable. Aquí todos sabemos cómo tenemos que resolver esto. Y es con la, efectivamente, participación de todos los venezolanos. Aquí todos sabemos que el objetivo no está en ver quién quita al otro. Ese no es el objetivo real. El objetivo es ver cómo construimos una salida viable, creíble y sostenible en este país. ¿Es aconsejable y posible un reencuentro entre María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky? Yo no lo pondría personalista, porque ese es el gran problema de Venezuela. Todo termina siendo si ellos se quieren o no se quieren, si son amigos o enemigos. Eso no es con ellos, es con otros que ha pasado en el pasado también. Y eso no es el camino. El camino es si va a haber un reencuentro en términos de los objetivos, en términos estratégicos de todos los actores políticos de la oposición. Y si eso viene acompañado del cese de esta serie de tirantes que ha venido privando en los últimos meses, especialmente en las redes sociales, pues mucho mejor, porque al final ese grueso venezolano que no ve política, que no está ocupado todos los días de la política, o él te dice, bueno, por lo menos ellos no se están matando, están ahí, están construyendo, están viendo si avanzan esto para adelante en algún lado. Y nos van a brindar su apoyo sin duda alguna, porque quizás una de las cosas que más cansa a los venezolanos es todo el tiempo voltear la política y se están matando, están un tuit con uno, un tuit con el otro, se dice. Eso es parte de la discusión política, pero eso no es el objetivo hoy en esta Venezuela. Quizás si estuviésemos en un sistema normal, pues eso fuese parte importante, como España, que el debate es permanente. Pero estamos en otra situación. Venezuela es otra situación. ¿Qué es indispensable para que ese reencuentro, si no de María Corina Machado y Capriles, sino de las políticas que ellos representan, se encuentren? No sé si al final, en términos estratégicos, se reencuentran. Pero lo que sí es importante es lograr eso, es desmontar eso que hoy priva, por ejemplo, en la relación con quienes están en el poder. O sea, el descrédito, como piensas distinto a mí no tiene sentido, o te rechazo porque no estás conmigo. Eso creo que es una de las cosas que hay que empezar a cambiar. Y eso se cambia con dinámica, eso se cambia con diálogo, con espacios de entendimiento, con espacios para hablar, aunque sea para saludarse con rabia, pero hacerlo. Yo creo que eso es importante. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirritmos, el periódico impreso en la radio.
Notirumbos informa, el Ejecutivo venezolano informó hoy lunes que en el marco de una reestructuración del servicio exterior se va a ejecutar el cierre de las embajadas en el Reino de Noruega y Australia, aunque no anunció la fecha en la que entrará en vigor esta decisión. Notirumbos informa. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso hoy lunes reanudar los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional tras meses de ruptura total de las negociaciones por la escalada de violencia en el Catatumbo, zona limítrofe con Venezuela. A las autoridades municipales del Vigía, Estado Mérida, se está exigiendo la urgente intervención, ya que los mototaxistas piratas están apoderándose del centro de la ciudad y ni el Consejo ni la Gobernación merideña ponen orden en esa ciudad. Informó Notirumbos, los 29 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, Gracias. 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Mucha participación de la audiencia, tanto a través de mi Instagram, @MarioVillegas100, como a través de la plataforma de la estación. Así que en breve voy a proceder a continuar leyendo esos mensajes, de modo que nuestro invitado los considere en bloque. En este instante voy a hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, cosa que siempre hago a estas horas y me complace muchísimo hacerlo. El doctor Argenis Portillo es un médico geriatra de larga trayectoria, de un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Tiene consulta en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece también su servicio domiciliario en los casos de que el paciente así lo requiera. Él también es médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Muchos mensajes, Ángel, en el marco de esta conversación. Voy a leer varios que han llegado a través de la plataforma de Radio Rumbo. Dice Jennifer Torres: señor, no empecemos con el diálogo otra vez. La situación actual del país no se resuelve con diálogo. Dice Luis Guillermo: ese premio perdió valor hace tiempo, cualquiera se lo gana. Se refiere al premio Nobel. J. Leo dice: con razón está cayendo este diluvio. No sé por qué lo dice. Dice León del Valle: en Venezuela hablamos fuerte y claro el 28 de julio y se nos violentó el Estado de Derecho, desconociendo nuestra voluntad sin despeinarse. Dice Ana Colina: el diálogo es la ruta, la violencia jamás. Eduardo 48 dice: escucho bastante este programa, pero siempre escucho diálogo. No se sabe en otro tema que sí sea serio. Bueno, a lo mejor usted no está de acuerdo con eso, pero no es un tema poco serio, es un tema serio. ¿Cómo será? Bueno, Donald Trump estaba dialogando allá en el Medio Oriente para lograr un acuerdo como el que se está materializando hoy entre nada más y nada menos que Hamas, que es un movimiento, yo diría que incluso terrorista en buena medida. Bueno, y el gobierno de Netanyahu, que también ha cometido grandísimos crímenes de lesa humanidad en Gaza. Entonces, bueno, el diálogo siempre es un recurso, más allá de que a usted le guste o no. Dice Edgar García: tienen que reconocer todos los conflictos que nos rodean. User 260530 dice: ¿cuántos años en mesas de diálogo y se han limpiado con los compromisos? J. Leo dice: ¿cuál negociación? Guillermo 3 dice: puro académico lo que escucho en este programa. ¿Cómo no se me había ocurrido negociar o dialogar? @Ende dice: negociaciones para que nos sigan pateando, incumpliendo y respetando. Andrés dice: ninguna negociación. @Nacari dice: ay, por favor, ¿cómo puedes dialogar con alguien que se la pasa faltando el respeto, ofendiendo e insultando? User 2605: en menos de años tendremos 14 años negociando, en menos de un año. Yo Ángel dice: ahora le dan el premio Nobel a quien llama a conflicto. Hender dice: avance, jaja,
el avance está en los bolsillos de los que se sentaron a negociar. Y User 1823 dice, ¿cómo llamas paz al llamado de un conflicto? ¿Qué responde a esos comentarios, Ángel? A mí tampoco me gusta la palabra diálogo. Ya en Venezuela no entra el tema diálogo. Bueno, pero para negociar No. hay que dialogar. No, Negociación. claro, pero Esa es la palabra. Pero No, son negociación. indisolubles. Sí, pero la negociación es primero. La negociación es otra cosa distinta. Bueno, vamos a hablar, ¿qué piensas tú? No. Sabemos que tú estás allá, yo estoy aquí, Ajá. y cuáles son tus intereses y cuáles son mis intereses. Son estos, sobre la mesa son nuestros dos intereses. Ok, yo quiero que tú te vayas, no, yo quiero que tú también te vayas. Ok, perfecto. Eso es irresoluto, sí, eso es irresoluto. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Ahí es donde entra, que no es un diálogo, ahí entra una negociación. Conflicto de intereses y cómo lo resuelve. Y ese es la gran capacidad que tienen quienes resuelven los acuerdos de paz y que llegan a la paz, es tener la creatividad para que esos intereses que chocan puedan tener una respuesta lógica, sensata. Ok, pero duradera. fíjate, Ángel, a lo mejor la palabra diálogo no es sexy, no es atractiva. No, bueno. Pero para tu negociar tienes que dialogar, o sea, son indisolubles. Mira. De repente, a lo mejor, como a la gente no le gusta la palabra diálogo, tú prefieres la negociación, Mira, pero yo estoy viendo pero ahorita, para por ejemplo. negociar necesitas dialogar. A lo mejor no hace falta negociar ni dialogar, pero son indisolubles. Para que cosas. vean lo que están cosas que pasan, ¿no? Para que vean, porque sí, hay gente que no le gusta, que aquí no hay nada que dialogar. Ni negociar tampoco. Eso es Dicen como- que tampoco Claro, negociar. yo también tengo amigos que cuando se divorcian, la mujer dice, yo no tengo nada que hablar con ese señor. Ajá. Y el otro dice, yo tampoco tengo que me dé mis peroles, tal. Ajá. Pero en el camino hay hijos. Así es. Así es. Y los políticos tenemos un hijo que se llama Venezuela. Y mientras nuestros conflictos existan, quienes se agreden son los hijos. Es igual que un matrimonio. Entonces, yo he visto 1000 parejas que dicen, yo no hablo más nunca, pero al final tienen que hablar. Aunque sea frente a un juez, pero tienen que hablar. Así es. Y para firmar el divorcio hay que hablar. Así es, eso. Bueno, eso es lo que Entonces, la palabra bueno, dialogar, yo negociar, entiendo que hay gente que está muy molesta, porque yo también he estado molesto. Yo entiendo que hay gente que no quiere nada. Yo entiendo que hay gente que dice, no, que ese premio no sirve para nada, o qué tal, porque he visto las dos cosas, ¿no? Yo entiendo todo eso. Pero ese entender, que yo lo comprenda, no quiere decir que eso sea para mí la razón. La razón para mí está en que esto no termine profundizando la crisis que vive el país. Señores, veamos cómo estamos viviendo. Veamos cómo estamos viviendo. Y la economía va de la mano de la política. En este país y en todos los países del mundo. Y nuestra situación social va de la mano de la política. Y es todo lo que está pasando porque hay una crisis política profunda. Si no resuelves esa crisis, no vas a resolver lo demás. Porque aquí también se ha intentado resolver lo económico sin resolver lo político. Y no se ha podido. Entonces, creo que al final aquí va a haber una negociación. No, les gusta a usted que me escribe ahí, le puedo parecer antipático. Les gusta o no, aquí va a terminar una negociación, como termina todo en el mundo. Hasta las guerras terminan en una negociación. Hasta las guerras más cruentas han terminado en una negociación. Ahí veo, por ejemplo, estoy viendo ahorita cómo Trump está haciéndole puente a Pedro Sánchez de España en la cumbre de Egipto. Pedro Sánchez y Trump que se han dicho de todo. Ahí están haciéndose puentes porque saben que el mejor camino para lograr los intereses de cada uno sean beneficiados es negociar. Así es. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes, que tenemos muchos. Sí, ya veo. @aidem MRS dice, buenas tardes Mario, el gobierno quiere eliminar a la chica de Miss Venezuela por dar opinión a favor de María Corina. No sé a qué se refiere, estoy tubiado con esta información. ¿Sabes algo de eso? No sé nada, pero también te lo creo, pues. Sí, bueno, lo dice. Ajá. Ah, sí, hay un video. Ah, no lo sabía. León del Valle 62 dice, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Este mensaje, Ángel, lo recibo todos los días y lo suscribo todos los días. Y el fin de eso que llaman la puerta giratoria. Así es. @J. Rafael Benz. El premio de la paz a María Corina sí les ha dolido. Por otra parte, todos los que han promovido el tal diálogo son los culpables de la situación del país. Oxigenan al gobierno y lo mantienen con ese diálogo. No estoy de acuerdo. Bernabé 6. Ajá. No estoy de acuerdo. Yo creo que de eso tenemos ya un carrete gigantesco. Todo el tiempo, no se puede hablar, no se puede hablar. Hay que salir de esto y hay que salir ya, y hay que salir por la fuerza. ¿Dónde está usted, señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, no me diga esto por un live. Porque eso pasa mucho.
Y Mucha gente que está en el exterior también, ¿no? no me importa dónde esté. Ujú. O sea, el que tiene esa posición, hágalo. Ujú. Pero no esté criticando por live. El live no es una acción de fuerza, señor. Hágalo como tiene que hacerlo. Si lo va a hacer. Yo no comparto esa visión. Y esas son cosas que yo creo que es un debate profundo que hay que dar en el país. Muchas veces la voz que dice me ronca más duro y yo sí puedo, es la que se topa en la escena, y las voces que no creemos eso, entonces decidimos como callarnos por la presión de que, bueno, me vas a golpear. Pero es que la verdad es que hoy la situación es tan complicada, tan difícil, que no basta con esto de callarse. Hay que empezar a decirle, señor, si usted cree en eso, salga y hágalo y punto. Y usted verá qué hace. Después no se esté quejando. Yo sí creo en un camino que sea constructivo y que permita sacar a este país de la crisis que tiene de manera estable, posible y viable. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. @Bernabé6673, María Corina, en tiempos de diputada, abandona su cargo y se fue a pronunciar al extranjero, invasión y bloqueo, y nadie lo puede negar. León del Valle 62, los venezolanos hablamos fuerte y claro en las urnas, violentada esa voluntad sin despeinarse. Bueno, ya lo había dicho también la propia León del Valle a través de la plataforma de Rumbo. Amilcar Morú dice, buenas tardes Mario y al invitado Ángel, estoy de acuerdo con el señor Ángel. Lo del gobierno es pura bravuconada y no hacen las cosas pensando en las consecuencias para la ciudadanía y el país. Gracias. @IrSarteaga. Buenas tardes, amigo Mario. Saludos. Lamentablemente, los dirigentes políticos están descalificados, al igual que los partidos políticos, por su traición al pueblo. Muchos alacranes. Bernabé 6673. En tiempos de diputada se declaró desobediencia parlamentaria y eso es un tema que nadie lo reconoce y ahora le dan un premio de paz. Eso es anarquismo, dice. León del Valle 62. Un estado de violencia abusiva en cadena y respetando a María Corina y a todo aquel que se oponga, incluso desde la amenaza. ¿Quién detiene eso? Méndez Reinaldo 761. La nómina de María Corina en Miami destrozó a Capriles, Leopoldo, Rosales por haber felicitado a María Corina por el premio. La intolerancia, ya no sé quién es peor, si el gobierno o el mariacorinismo. @IrSarteaga, amigo Mario, aquí no hay posibilidad de diálogo. El gobierno lo utiliza para burlarse de la oposición y mantener el poder. J. Rafael Benz, uno de los acuerdos de ese Barbados era respetar los resultados de las elecciones del 28 de julio. ¿Se cumplió? Pregunto. Más diálogo, más tiempo y más oxígeno para el gobierno. Más tiempo ha pasado en los últimos meses y no ha habido negociación. Y todos los días pasan y el gobierno está ahí, o sea, Maduro está ahí. Es decir, entonces no hagamos nada, pues. A ver si va a pasar algo. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Leonardo Rondón 3101. Ah, no, perdón. Es una solicitud para estar en vivo en el video. Dice José Luis Quintero 104. Pregunta del joven. ¿Por qué llegamos a este punto sin retorno respecto a las amenazas de Estados Unidos a Venezuela? ¿Cuál será la solución definitiva? Porque mientras tanto la economía y el dólar está desbocado. Esto no es un punto sin retorno, no es verdad. No es verdad. No es verdad que estemos en un punto sin retorno. ¿Cómo llegamos a esto? Pregunta él. Ah, bueno, llegamos porque obviamente hay alguien que está en el poder que se aferra ahí y actúa como actúa. Cierra Noruega. Cada vez que alguien lo critica, lo cierra. Cada vez que alguien te critica, te detiene, te inhabilita. Hay censura, autocensura. O sea, eso todo el mundo lo sabe. ¿Por qué llegamos aquí? Y hemos llegado aquí por muchísimos años de confrontación que no ha llevado absolutamente a nada. A nada. Nos ha llevado a nadie. Y hoy tenemos un país que no le funciona a nadie. Absolutamente a nadie le funciona a este país. Entonces, o queremos seguir así. Si queremos seguir así, sigamos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Chévere, vamos a desconocernos entre todos. No hay oportunidad para el diálogo. O sea, vamos a hacer lo mismo que hace el gobierno. No hablo con nadie, yo soy yo, no me interesan los demás, todo el que piense distinto a mí es mi enemigo. Y bueno, así seguiremos, pues, y nos llegará el 2034 y te veremos aquí peleando que si el salario no sirve, que si el dólar, que si la luz se va, que si cayó el chaparrón y se me cayó el cerro. O sea, seguiremos eso. Así es, vamos a seguir leyendo. Dice @TayerBZLA5. Buenas tardes, en sintonía por la señal 670 AM. Gracias, señor Mario, por su maravilloso programa. Excelente reflexión del invitado. Por los hijos de esta patria hay que dialogar. Dios con nosotros, dice. León del Valle 62. La libertad es el camino. Está en nuestras oraciones y sentir en cada rincón de nuestra casa grande. @IrSarteaga. El primer diálogo debe ser con el jefe del Comando Sur. Bernabé 6673. Bueno, Donald Trump está negociando la paz en Gaza sufrida,
pero aquí no quiere negociar con el gobierno, solo está con hambre de invadir a Venezuela. Yo no sé si él no quiere negociar con el gobierno, yo no, o sea, yo no estoy en el despacho igual para saber de Donald Trump, pero sí he visto un presidente que, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, Siria. El actual jefe del Estado sirio, que tumbó ayer a la familia al-Assad, era un señor que estuvo calificado de terrorista por los Estados Unidos con una recompensa de $10 millones por su cabeza. Y hace poco fue al Departamento de Estado y se reunió con Marcos Rubio. Eso te quiere decir que es un gobierno de los Estados Unidos que comprende las situaciones, que comprende los cambios globales, que juega según sus intereses y que está dispuesto a negociar hasta con el propio demonio para poder conquistar espacios. Y eso es lo que está haciendo. O sea, que Trump hoy esté en Egipto negociando con Hamas, que es una organización terrorista para Occidente, te quiere decir que él es capaz de sentarse hasta con el demonio para poder lograr acuerdos y poder garantizar rutas distintas a las que se están viviendo hasta ahora, que es la muerte, las bombas, el desespero, el aniquilamiento del otro, el desconocimiento del otro. ¿Eso para dónde te lleva? ¿Hay quien gana? Nadie. La recompensa de $50 millones que pesa sobre la cabeza de Nicolás Maduro es reversible. El gobierno norteamericano puede revertirla. Sí, sí puede. Como las sanciones. Todo se puede revertir. O sea, en política todo es posible, siempre y cuando, repito, haya voluntad política. Y la voluntad política no es un tema de uno, es un tema de muchos al mismo tiempo. Y eso es lo más complejo. Lograr voluntad política de todos al mismo tiempo para arrimar un barco que no es el que te va a garantizar tu victoria total, pero es el que te va a garantizar el espacio que te permita obtener victorias futuras. Y ese es el mensaje, o quizás el aprendizaje más complejo para la política. Y para los que hacemos política, el mensaje o la lección más compleja de la vida es que sí, yo sé que ahorita tengo que ceder cosas y no voy a ganar. Y eso es lo más difícil para un político. El problema es que esto que estoy cediendo y esto que no estoy ganando ahorita es lo que me va a permitir más adelante poder ganar. Y poder ganar bien. Entonces, cuando eso no se comprende y eso no se entiende, ahí hay que llegar después de un proceso de muchas derrotas y muchas victorias conjuntas. Y es complejo. Pero bueno, la grandeza de la política está ahí. Ángel, volviendo al tema de las posturas diversas que hay en el mundo de la oposición, de las fuerzas democráticas, Sí. me viene a la mente preguntarte acerca de este tema que estamos tratando, la posibilidad de que se reencuentren o que hagan causa común las distintas fuerzas democráticas para empujar al cambio político en el país. ¿Es posible el reforzamiento o la renovación o la creación de una nueva entidad que agrupe a las distintas fuerzas políticas, que sustituya a la plataforma unitaria democrática, o la plataforma unitaria democrática es salvable, es reconstruible? Yo creo que siempre es posible. Ahora, el problema de fondo que hemos tenido aquí es que la unidad ha sido entendida como una unidad por vía del hecho electoral. O sea, la unidad aquí nunca ha sido finalmente una unidad programática, ha sido una unidad de hechos electorales que nos han llevado a unirnos, y algunos nos hemos conquistado victorias y otros no hemos conquistado los escenarios, los objetivos planteados, pero ha sido principalmente electoral, y esa no es la unidad que quizás espera en este momento. ¿Por qué no ha sido una unidad programática? Porque no se ha alcanzado ese espacio para hacer esa unidad programática, porque al final la unidad ha permitido que hayan planchas conjuntas, ir a procesos electorales conjuntos, pero cuando se termina el proceso electoral, entonces vienen las agendas parciales, las agendas personales, las agendas partidarias, que no son, o sea, yo no estoy rechazando que existan agendas de partido, pero es cuando se antepone el interés de un líder frente a todo lo demás. Entonces hay una lucha de liderazgo que no permite conjugar espacios quizás de acuerdos programáticos sobre el país, sobre el modelo de cambio, sobre el modelo político que se quiera aspirar, ¿no? En principio, un acuerdo mínimo. Eso todavía no ha sido sellado, ni fue sellado en la Asamblea del 2015, de la cual yo formé parte. Unión y Cambio va a pedir membresía en la Plataforma Unitaria Democrática. Bueno, Unión y Cambio en este momento es un movimiento. Todavía no nos hemos conformado ni siquiera formalmente como un partido político. Deja que eso avance y veamos ahí hasta cuál es el planteamiento. Estamos en discusión de qué es lo que queremos, para dónde vamos, y quizás el año que viene ya tengamos algo más estructurado, pero algo sí hay que tener claro. Cuando se reduce el espacio democrático, entonces el sistema de partidos políticos falla, quiebra, porque los partidos políticos son inherentes a la democracia.
O sea, el sistema de partidos políticos es fuerte cuando hay democracia fuerte. Cuando hay democracia débil, el sistema de partidos políticos se hunde, se resquebraja, se pierde, se diluye, deja de existir. Y eso es lo que está pasando hoy. O sea, no es que los partidos políticos no sirven, es que los partidos políticos no pueden existir cuando no hay democracia. Entonces, es muy compleja esta situación, pero precisamente por eso es que yo abogo a que se construya desde la política, que es el mundo de lo impensable, se produce en la política, ese mundo se produzca y se genere una negociación que nos permita un país a todos, que es lo que no tenemos hoy. Ok, vamos a seguir rapidito, vamos a ver si tenemos otros mensajes. Dice José Díaz Villegas, saludos desde Chile, primo, un cordial saludo, mi primo José Ramón, allá en Chile. No sé si está en Santiago, en alguna ciudad de allá del Cono Sur. Teller BZL5 dice, la actual Miss Venezuela le preguntaron qué le parecía el triunfo de María Corina y ella respondió que se sentía orgullosa de los triunfos de los venezolanos, así como ella lo quiere lograr en el mismo universo. Ah, bueno, mira, entonces por eso la han descalificado. Bueno, tiene todo el derecho del mundo de opinar como opina. Lance7618 dice, ¿cómo se dialoga con una persona que le dice a la ganadora del Nobel bruja, demoníaca y rompe con Noruega? De la misma manera que Netanyahu dijo que quería exterminar Gaza y anexarse Gaza a Israel. Es lo mismo. Pero es que es lo mismo, señores, es lo mismo. O sea, desde que si partimos de la posición maximalista y de las posiciones de que yo no puedo vivir si él existe, entonces nadie va a existir. Eso es así sencillo. Ok. Méndez Reinaldo 761 dice, negociación y diálogo, no hay de otra. No a la violencia. Rápidamente. Oh, Mario, tú a la negociación puedes llegar. Ajá. Siempre vas a llegar. El problema es cuál es el costo que vas a asumir para llegar ahí. Así y puedes es. llegar tarde como puedes llegar temprano. Así es. Yo decía hace muchos años, cuando yo estaba en un partido que se llamaba Avanzada Progresista, yo era de la Dirección Nacional, y hice un artículo en el que yo decía, bueno, vamos a tratar de que en Venezuela podamos llegar a un acuerdo antes de los 100.000 muertos por los cuales tuvo que pasar Centroamérica para llegar a un acuerdo de paz. Sí. Y eso es precisamente el objetivo cuando se tiene ciertamente la voluntad política de llegar a acuerdos que tengan el menor costo posible para nuestro país. Dice José Rafael Benz, dice, el representante de Venezuela en la ONU dijo que Trump quiere el petróleo y las riquezas. Y los cubanos, chinos, rusos, árabes, ¿qué hacen en el país? Mirando el Guaire y comiendo cachapas en el bulevar. Hay una discusión geopolítica interesante que es el avance de, por ejemplo, de China en América Latina, no solamente en Venezuela, en América Latina en términos generales. Por ejemplo, China es el principal socio comercial de Paraguay, de Chile, no es Estados Unidos. Es el segundo socio comercial de Brasil, es uno de los socios comerciales más interesantes, más importantes de Argentina de Milei, ese que dijo en su campaña que iba a votar a los chinos, al final dijo, no, los chinos son nuestros grandes amigos. Es una política, una discusión geopolítica de dos superpotencias, que son los Estados Unidos y China. Imagínate la presencia de China en los propios Estados Unidos. Claro. Y las empresas norteamericanas produciendo en China. Entonces, es un tema que tú hoy, en este mundo que estamos, no lo puedes obviar. O sea, China existe y Estados Unidos también. Ellos existen y no los puedes obviar porque el momento que tú los trates de tapar, de negar, te van a hacer un impacto negativo a ti. Por cierto, hace algunos días Donald Trump anunció que va a ir a Pekín a reunirse precisamente con el señor Xi Jinping. Bueno, esa es la mejor muestra de cómo países que son enemigos, porque quizás esa es la nueva guerra fría del mundo, China y Estados Unidos son países que hoy rivalizan de verdad, en lo económico, en lo político, en lo militar, rivalizan. Tienen siempre un canal de comunicación para negociar. Siempre, no lo dejan de tener. Ángel, muy agradecido. Gracias, Mario. Gracias a todos los que nos vieron y a todo su aporte. Gracias. Muchas gracias, Ángel Medina, dirigente político, politólogo también, exparlamentario. Ha sido nuestro invitado el día de hoy, miembro de la Dirección Nacional de Unión y Cambio. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, especialmente aquellas personas que se han tomado la molestia, han tenido la amabilidad de escribirnos, de compartir con nosotros sus opiniones, sus preguntas, sus inquietudes. A todos muchas gracias. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera,
Y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todas y todos muy buenas tardes.